presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. De igual manera, quiero agradecer, como hacemos de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes el tema que lleva por título El juicio investigador. Lo que es lo mismo decir juicio preadvenimiento. Muy bien, veamos algunos aspectos básicos antes de entrar en materia. Distinguidos oyentes, miren, el juicio investigador, como les he dicho, juicio preadvenimiento, es una de las doctrinas pendulares de la iglesia remanente de los últimos tiempos. Sin ella, esta iglesia no sería la misma. No. Esta verdad, más que causar miedo, la palabra investigador, tiene como objetivo revelar las acciones salvíficas de Dios en su santuario celestial desde el año 1844 después de Cristo. Y ya les voy a decir por qué comienza este juicio en 1844 de nuestra era, ¿no? Así que hoy trataremos elementos básicos sobre esta etapa del juicio escatológico, es decir, el juicio del fin. Debemos comenzar este tema con las siguientes preguntas. ¿Es necesario un juicio investigador? Esa es la primera. ¿Realmente Dios está haciendo lo correcto al pensar llevar a seres humanos justificados al reino eterno? Esa es la segunda. Y si los llevara, la tercera, Él sería justo y la paz en el cielo continuaría. Si Él no lo llevara y los destruyera totalmente, cuarta y última, ¿dónde estaría el amor que tanto pregona Dios? 4 preguntas emblemáticas, ¿no creen ustedes? Ahora, seguimos preguntando. Aquellos seres humanos justificados que están y estarán en el cielo, quinta pregunta, ¿merecerán estar en ese lugar y morar con los ángeles por la eternidad? Y séptima pregunta, ¿hay necesidad de un juicio? Bueno, señores, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios y sus santos están siendo acusados por el enemigo de las almas. Sí, el adversario, el homicida, el calumniador, ha planteado que los seres humanos no son dignos de volver al cielo y que Dios es injusto y no misericordioso. Por eso se le llama el acusador. ¿Ok? De paso, ha argumentado, escuchen esto, ha argumentado que llevar a humanos al cielo sería un riesgo que los seres no caídos no debieran permitir. Eso es lastimoso, lo que está acusando este innombrable aquí. Finalmente, el acusado principal sería Dios, el gobernante del universo. Ese es el fin que persigue Satanás con estas acusaciones. Por ello, el juicio investigador trata de responder todos estos planteamientos. ¿Ok? Veamos quiénes son los involucrados ahora en este juicio. En este juicio los acusados son Dios y sus hijos, aquí en la tierra, por supuesto, ¿no? Usted lo puede verificar en Job capítulo 1, yo le recomiendo que lo lea, y el libro de Zacarías capítulo 3, lean los 2 capítulos completos. ¿Por qué? Porque ahí hay una alusión específica de lo que representa lo que le estamos hablando. Los testigos son los ángeles y seres no caídos en otros mundos, como lo expresa 1 Corintios 4:9. Y el acusador es el diablo, como lo expresa Apocalipsis 12:10.
El lugar donde se desarrolla este juicio es el santuario celestial y la fecha de inicio del mismo es, como les dije al inicio, en 1844 después de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la profecía que habló el profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 14, cuando dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el comienzo de esta profecía, ¿verdad? A la culminación de la misma, muere o culmina en el año 1844 de nuestra era, cuando culmina las 2300 años. Entonces es cuando el juicio comienza, porque el santuario es purificado, comienza el juicio. Eso lo expresa entonces el libro de Daniel en el capítulo 8. Esta profecía, que es la más larga, por cierto, de todas las demás, comenzó en el año 476 con el decreto para la reconstrucción de los muros y el templo en Jerusalén a través del rey Artajerjes, una orden de él, y culmina en el año, como les dije, 1844 de nuestra era, que es cuando se concretan los 2300 años, que es lo mismo tardes y mañanas, porque la profecía es válida por un año, ¿verdad? De las que señaló el profeta Daniel en el texto antes citado. Les invito pues que vean la profecía de las 2300 tardes y mañanas que tenemos, que hemos predicado anteriormente. Vayan a mi canal YouTube, Perspectiva Bíblica Mundial, y ahí van a conseguir la profecía. Le va a dar con más detalle, le va a dilucidar específicamente cómo se cumplieron esos 2300 años para llegar a 1844, como les he dicho. El caso nuestro es un caso patético y único del universo. Desgraciadamente, el ser innombrable, ese que llaman Satanás, con su caballería de demonios, vino a parar aquí en este planeta después que fue expulsado de los cielos. Y ya hemos visto el daño que ha causado ese degenerado. Y eso está en suspenso y viva tensión ante los seres que no han caído del universo, que están mirando lo que sucede aquí en la tierra detenidamente y desean ver cómo Dios se está juzgando y salvando, y si los seres humanos justificados merecen o no morar en el reino eterno de Dios. Por eso dice la Biblia que somos espectáculos para el universo. Ahora, ¿no creen ustedes que esa es una razón de peso, entre otras más significativas, para ejercer un juicio investigador como el que está ahorita ocurriendo en los cielos, imparcial? Pues miren, muchos ahora mismo se estarán preguntando: ¿para qué investigar a los hijos de Dios aquí en la tierra? Ojo, no para investigarnos y determinar si nos salvamos o no, sino solo para que los seres no caídos se cercioren cómo Dios nos está salvando y cómo nosotros experimentaremos esa salvación. El propósito principal del juicio investigador es vindicar a Dios, a su voluntad, a su soberanía, y a su pueblo y a su santuario. Ahora, ¿ante quiénes? Repetimos, ante los seres no caídos, a quienes el diablo vive criticando junto al Creador y sus hijos humanos. Por eso, una vez más, es necesario un juicio investigador. Pero, siempre un pero. Antes de dar una conclusión, debemos examinar la base bíblica del juicio antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, clara e inequívocamente existe sustento bíblico para argumentar a favor de un juicio previo al advenimiento. Claro, cuando Cristo retorne, solo emitirá el veredicto. Por ello, se supone que antes de su venida, él debió haber iniciado un proceso judicial. Dicho proceso comenzó el 22 de octubre de 1844 de nuestra era. Recuerde, fue la fecha exacta, o le repito, cuando culminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas de la que habló el profeta Daniel, cuando nuestro Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial a ejercer dicho juicio. Para ello, repasemos y examinemos el fundamento bíblico que lo sustenta. Sí, tenemos varios versículos aquí que podemos nombrar, unos 4 o 5 versículos, para saber en qué contexto estamos hablando sobre todo lo que hemos relacionado aquí en este tema. En el libro de Juan, capítulo 5, el 28 al 29, fíjense lo que dice: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros,
todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Que no hay ningún infierno, ningún cielo, que están en los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo serán a resurrección de condenación. Entonces, esto es parte del juicio. Entonces, esto viene es con la recompensa. Lo que trae el Señor cuando venga a buscar a su pueblo, viene precisamente a ejecutar esta medida. Entonces, quiere decir que tiene que haber habido un juicio preadvenimiento para poder ejecutar entonces esta medida. El libro de Hebreos, capítulo 10, del 26 al 30, dice lo siguiente, abro comillas, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Otra escena de juicio. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, reza lo siguiente, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es candela, señores, ¿ok? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, el libro de memoria, el libro de los muertos, el libro de la vida, son los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se fijan? Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Ahora, fíjese usted, me detengo aquí un momento. Acabamos de ver todo, bueno, los más emblemáticos, los textos que hablan justamente de ese juicio que se está ejerciendo. Ahora, pero aquí es claro, en el último verso que les acabo de nombrar, Apocalipsis 22:12, el Señor estaba diciendo ahí que Él viene porque ya se fue. Ya se fue, vino, su primera venida se fue, y está diciendo ahora en el libro de Apocalipsis que viene segunda venida. Y dice que con Él viene su galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Entonces, tiene que haber un juicio, tiene que haberse levantado un juicio, tiene que haberse revisado los casos de todos los seres humanos que han muerto y los que estén vivos para ese entonces, para determinar entonces cuál va a ser esa recompensa. ¿Se fijan? Ahora, la Biblia dice que el juicio debe iniciar primero por la casa de Dios. Lo acabamos de ver en Primera de Pedro 4:17. Apocalipsis 14, del 6 al 7, escrito en el año 96 después de Cristo, se cumple la profecía dada por Daniel, que daba el inicio de un juicio antes de la segunda venida de Cristo. Ahí lo tenemos en Apocalipsis 14, 6 al 7. Mire lo que dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, subrayen, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que va a llegar, dice que ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Se fijan? Entonces, dicho juicio, como les he señalado y comprobado, viene profetizado desde el profeta Daniel. ¿Dónde? En el capítulo 7, cuando escrito con 550 años antes de Cristo, profetizó el inicio de un proceso judicial después de la caída del cuerno pequeño, es decir, el anticristo, y antes de la segunda venida de Cristo. Veamos sus descripciones en la siguiente explicación que le daré. Bueno, ese capítulo 7 de Daniel
habla de un león con alas. Y esa fue Babilonia, que surge en el año 539 hasta el año 605. Eso lo profetizó Daniel. Después el león lo sucede el oso con 3 costillas en la boca, que son los medos y los persas, que va del 331 al 539 a.C. Después lo sucede el tigre con 4 cabezas, que representa a Grecia, que va del 168 al 331 a.C. Luego, entonces viene la bestia espantosa, que está en el verso 7 del capítulo 7 de Daniel, que viene representada por Roma imperial, que va del 476 al 168 a.C. Luego viene la persecución del cuerno pequeño por 3 tiempos y medio, 3 años y medio, que son los 1260 años, que es la Roma papal y su dominio, que estuvo en la preeminencia persiguiendo al pueblo de Dios por 1260 años, y eso va del año 538 al año 1798 después de Cristo. Después viene una escena judicial, que van de los versos 9 al 10 del mismo capítulo 7 de Daniel, que es precisamente lo que estamos ahorita estudiando, el juicio investigador, que comenzó en el año 1844, porque es cuando culmina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y bueno, esperamos ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la tipifica en los versos 13 y 14 de Daniel 7, que bueno, como le dije, su segunda venida, que entonces también la tipifica Apocalipsis en el capítulo 14, versos del 14 al 20. Ahí tienen una comparación entre ambos libros, Daniel y Apocalipsis. Una fue la profecía y Apocalipsis el cumplimiento. Entonces aquí no hay entonces ningún tipo de duda alguna de que hay un juicio en pleno desarrollo. Daniel 7 al 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones existían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vuelven a hacer alusión aquí de unos libros que fueron abiertos, como lo vimos anteriormente. Y en Daniel 13, ahora, el mismo capítulo 7 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, aquí viene el Señor Jesucristo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, hasta donde estaba el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. ¿Y eso con qué concatena? Con Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 20. Vamos a verificar qué dice. Dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Lo mismo que dice Daniel, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, o sea, cosecha, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Cierro comillas, señores, que lo que dice Daniel con el juicio preadvenimiento está dando precisamente los parámetros de la fecha cuando eso fue, justamente. Y Apocalipsis 14 ya viene el cumplimiento de esa profecía. Por eso es que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que el juicio ha comenzado.
Así que el juicio está en pleno desarrollo. Comenzó en 1844, cuando culmina la profecía de las 2300 tardes y mañana. Eso está más claro, bueno, que agua manantial. Ahora, finalmente, ¿qué se hace en este juicio? Vamos a ver, pues miren, se justifica al ser humano arrepentido que se acerca al santuario celestial a través de nuestro Señor Jesucristo para pedir oportuno socorro, como lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 16. Le animo a que lo lea. También en este juicio se imputa la justicia de nuestro Señor Jesucristo en la persona que se arrepiente. ¿Ok? También se expía o se elimina los pecados de los hijos de Dios, es decir, los santos, cuando confían en la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, único, no hay más mediadores, el único Jesucristo, el único sumo pontífice es Jesucristo, no hay más nadie. Cuando alguien se hace llamar sumo pontífice aquí en la tierra es porque está usurpando precisamente entonces las prerrogativas que le corresponden exclusivamente es a nuestro Señor. Por esta razón, este juicio es a favor de los santos, como lo expresa Daniel capítulo 7, verso 22. También pues solo serán revisados los casos de los que durmieron en Cristo y los que al final, que estén vivos, se han mantenido firmes y leales al pacto sempiterno dado por Dios, guardando su mandamiento y considerando que Cristo es su único y suficiente Salvador y único mediador y único abogado y único sumo pontífice en esta tierra. Entonces, los que no sellaron el pacto eterno, no lo hicieron, y decidieron pues mantenerse apartados y en oposición a los mandamientos de Dios, pues ya han sido juzgados. Entonces, ¿para qué revisar un caso de alguien que jamás reconoció la soberanía y la potestad del Señor Jesucristo? ¿No creen ustedes? Ahora, el Señor fue claro, Él lo dijo en Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, que dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es donde es, en el juicio, en el preadvenimiento. Ahora, eso es muy lamentable. Para eso son estos mensajes que estamos dando, para que la gente se arrepiente y busque apremiadamente, busque a Dios y selle su pacto con Él antes de que sea demasiado tarde, porque está a punto de ser nombrada la sentencia de parte de nuestro Señor cuando diga consumado es, y cuando diga consumado es, el que no quedó revisado en el juicio se perdió. Y para todos aquellos que profesan religiones ancestrales, asiáticas, judíos ortodoxos o cualquiera otra que no haya reconocido a Cristo como su Dios Salvador, será dejado atrás para su perdición eterna. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo, porque comienza diciendo, Jesús les dijo. El juicio preadvenimiento es un juicio para salvación o condenación de los que ya murieron y un juicio para salvación de aquellos hijos de Dios que estén vivos, porque la misericordia está abierta, la puerta. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, podemos concluir que gracias al juicio investigador, los seres no caídos verán cómo Dios se está jugando con tal imparcialidad. Al final se declarará lo siguiente: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Apocalipsis 19, versos del 1 al 2. Entonces, para finalizar, no nos debe quedar duda. El juicio investigador es para salvación. Nuestro Señor Jesús, siendo nuestro Salvador, nuestro abogado y nuestro juez, expía nuestros pecados. Siendo así, la victoria está asegurada. Solo resta recordar, para que no se nos olvide jamás, la respuesta que le diera el mismo Señor Jesucristo a cierto hombre que le preguntó allá en el libro de Mateo capítulo 19, del 16 al 19, quedó registrado: Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, subrayen, guarden los mandamientos.
Y este hombre le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, le estaba señalando el decálogo, los 10 mandamientos. El decálogo es lo que están, son los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20. Pero recuerde, son 10 mandamientos, no son 8 ni son 9. De igual manera dice la Escritura en Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Escuchen bien, señores. Miren lo que dice el salmista, lo que dice el Eclesiastés. He entendido que todo, no dice que algunas cosas, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre eso que Él ha hecho no se puede añadir nada, ni de eso tampoco disminuir. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea, se debe también definitivamente entender entonces que dichos mandamientos los escribió el mismo Señor Jesucristo en tablas de piedra, ¿sí? Y los escribió con su propio dedo, ¿ok? Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se molestó él mismo en escribirlas con su propio dedo y en tablas de piedra, porque la piedra o la roca significa eternidad. Entonces, como eso que ahora vienen hombres sátrapas en esta tierra, tanto ministros del evangelio como sacerdotes, a decir que esa ley está clavada en la cruz? ¿Cómo me dice usted a mí que los 10 mandamientos ya no tienen validez? O uno de ellos, o 2 de ellos. ¿Dónde sacan semejante declaración? ¿Está viendo lo que dice el Señor aquí? Tengan cuidado, porque finalmente, para no dejar cabo suelto, porque sabían que los impostores que se hacen pasar por sacerdotes y ministros iban a minar y a metamorfosear su santa ley. Miren lo que escribió cerrando con broche de oro la pluma inspirada allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, del 18 al 20, que dijo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y yo digo amén. Sí, ven Señor Jesús. Así que, apreciado oyente, creo que más claro no canta un gallo. Usted tiene la última palabra, ya Dios habló. Termino con esto. Aunque tenemos cierto miedo a todo acto judicial, la perspectiva del juicio de Dios es diferente a la perspectiva nuestra. Aquí en la tierra el culpable sí o sí es condenado. Si no se le condena, no habría justicia. Y Dios no es ningún blandengue, como lo suele ser el ser humano. No debemos temer al juicio porque es para salvación. Arregle sus cuentas con Dios ahora, en este momento. Cada vez que pequemos, entonces usted tiene la potestad de acudir al santuario celestial y pedirle perdón al Creador, mientras haya gracia y misericordia. Él, en vez de condenarlo en su juicio, lo va a redimir. Eso es lo que hay que hacer. Así que, distinguida audiencia, con mucho afecto, espero hayan sentido el peso, la importancia, lo vital y la responsabilidad de este tema. Hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito, desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le cuide y le bendiga. Mostrándonos están